Bienvenidos a otro capítulo de Finanzas e Inversiones, el podcast con Andrés Vicencio y que le habla Esteban Castro. Hoy día vamos a conversar un poquito de lo que nos faltaba con respecto a activos alternativos, entre ellos deuda privada, hedge funds y activos reales. Pero primero que todo, don Andrés, ¿cómo está el día de hoy? Hola Esteban, muy bien, aquí una semana una vez más cargada de noticias de Estados Unidos y los efectos de la guerra comercial y la volatilidad que hay en los mercados chilenos. De hecho, hoy día estamos grabando un día lunes 28 de julio, en la tarde, al cierre del mercado y el tipo de cambio se nos fue a 9.70 de manera abrupta durante el día. No está muy claro por qué, pero obviamente puede ser por lo que está ocurriendo afuera, también el tema de las elecciones locales, las que se vienen pronto, ¿cierto? Pero bueno, ha sido las últimas 2 semanas con harta volatilidad en el mercado. Totalmente, de hecho el IPSA cayó fuerte hoy día, cayó más de un 1% por lo que alcancé a ver y primero que todo partamos comentando un poquito las novedades con respecto a la guerra comercial. El fin de semana hubo un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea donde setearon tarifas, o no sé si un marco de conversaciones, ¿no, Andrés? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo quedó eso? Colocaron tarifas finalmente de 15% a los bienes exportados desde la Unión Europea. Incluyeron también los automóviles o el sector automotriz europeo, que era como importante. Yo creo que, lo importante de esta noticia, creo que lo hablamos en algún momento hace varios capítulos atrás, cuando tocamos el tema de Donald Trump y la guerra comercial. Yo creo que lo importante de estas tarifas es que, tal como lo dijimos a ver, los efectos eran más bien sobre los mercados financieros, sugerían ser más bien acotados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tenía ningún incentivo primero, a tener tarifas altas y segundo, a mantener esas tarifas altas por mucho tiempo, porque finalmente los más perjudicados eran ellos. Entonces, yo creo que este acuerdo con una tarifa que es mucho más baja a las amenazas que habían amenazas incluso de entre 30 y 50% de tarifas, ¿cierto?, para la zona euro. Este acuerdo con tarifas mucho más bajas y bastante antes de la fecha de término, que la fecha de término era el 1 de agosto, o sea, este viernes, y ya el fin de semana tuvimos humo blanco. Yo creo que da señales interesantes de que ese ítem, guerra comercial, ¿cierto?, va a continuar poco a poco restándose importancia dentro de las variables, ¿cierto?, que mueven el mercado y además, ¿cierto?, disminuyendo con eso la volatilidad y los temores de los inversionistas respecto al efecto de esto. Yo creo que eso es lo más a rescatar de esta noticia, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, también le va a ir limpiando el camino un poco en términos de incertidumbre a lo que puede hacer la Fed con respecto a la política monetaria. Entonces, dicho esto, menos incertidumbre con respecto a la inflación, o probablemente van a poder estimar mejor lo que va a ser el impacto. Así que quizás en ese plano puede haber un poco más de claridad qué es lo que va a pasar en el futuro con la guerra comercial. Así que, estoy de acuerdo. A lo que nos convoca el capítulo de hoy. El capítulo de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la deuda privada. ¿Qué es la deuda privada? La deuda privada se refiere a préstamos y financiamiento que no se negocia en los mercados públicos, como lo que estuvimos viendo hace unos capítulos, que son los bonos, por ejemplo, emitidos de empresas listadas en bolsa. Esto se da entre un número limitado de prestamistas privados y empresas que necesitan algún tipo de financiamiento que no lo pueden obtener de forma regular en el mercado tradicional, por ejemplo, bancario. Entonces ahí es donde salen, por ejemplo, estos actores especializados, que son, por ejemplo, fondos de deuda privada, bancos de inversión u otras instituciones financieras que salen en rescate de estas empresas, se podría decir, pero a cambio le piden una tasa más alta con respecto a esta deuda. Sí, yo diría, más que un rescate, sí, es cierto que hay un segmento de la deuda privada que es para eso, o sea, son sobre todo compañías que están famosas, ¿cierto? De ahí vas a mencionar, ¿cierto? Pero más que rescate es una alternativa, como tú bien decías, para compañías que tienen más difícil el acceso, ¿cierto? Porque hay que recordar, quizás esto no es parte no es parte del tema, pero hay que recordar que con todas las restricciones que hay hoy día en el sector bancario, ¿cierto?, que ya estaba en Basilea 3, o creo que Basilea 4 incluso está por ahí a la vista, todo eso ha puesto hartas restricciones a los bancos para que los bancos puedan respaldar, ¿cierto?, mejor sus activos, y ese respaldo o esa seguridad, ¿cierto?, que les obliga la normativa a tener, hace que de alguna manera el abanico o la amplitud, ¿cierto?, de préstamos que hacían antes se vaya reduciendo cada vez más a empresas que son, entre comillas, o en términos relativos, más seguras, ¿cierto?
Entonces hay un montón de compañías que por diversas razones, ¿cierto?, van quedando fuera del espectro de los bancos, o porque el banco, ¿cierto?, se puso más complicado y les pide muchas más cosas para poder hacerle un préstamo, o porque el préstamo, ¿cierto?, ya no es la misma cuantía que había antes, entonces está más limitado, ¿cierto?, o porque la tasa de interés que le cobra, ¿cierto?, es mucho más alta. Entonces, desde hace muchos años, este tema de la deuda privada viene un poco a solucionar esa falta en el mercado de acceso finalmente al financiamiento. De hecho, claro, ahí me voy a adelantar un poquito, pero hay dos ejemplos clásicos que son, por ejemplo, estas empresas que están un poquito más endeudadas de lo tradicional, por decirlo así, o empresas que todavía no tienen mucha historia en términos de deuda o préstamos que le piden a instituciones bancarias, por ejemplo, o que son, por ejemplo, startups, derechamente. Entonces esas empresas se ven un poco restringidas con las opciones que tienen para ir y obtener un poco de financiamiento. Claro. Entonces ahí, dado esa naturaleza que tú mencionáis, es clave, ¿cierto?, las características de la deuda privada, ¿cierto? Yo creo que eso, bueno, tú lo vas a comentar, pero no hay que confundirla con la deuda tradicional, la renta fija que hablamos hace algún tiempo atrás. Es cierto que la deuda, cuando una compañía X, como Petrobras, ¿cierto?, en Brasil, o Pemex, cualquiera de esas compañías, ¿cierto?, en Latinoamérica emite deuda, emite bonos, entre comillas también es deuda privada, porque son compañías, bueno, estas son medias pseudo públicas, pero Copec, por lo menos el ejemplo de Copec, que siempre me gusta ponerlo sobre la mesa, cuando Copec emite un bono, Copec es una compañía privada, ¿cierto?, no es compañía pública, entonces la deuda también es privada, lo que pasa es que la manera como se emite esa deuda es a través de productos, de un bono, de un instrumento que se transa en un mercado público, ¿cierto? Donde hay contrapartes, ¿cierto?, donde hay regulación, etc. Entonces, la diferencia de esto es que generalmente este tipo de acuerdos es más bien entre partes y es de carácter privado. Entonces hay que tener esa como principal diferenciación entre el típico bono que emite Copec, que es parte de la renta fija, ¿cierto?, que hablamos en algunos capítulos atrás, y el instrumento de deuda privada, ¿cierto?, que emiten dos privados, para la redundancia, ¿cierto?, que de alguna manera también constituye una deuda, pero, ¿cierto?, eso se va empaquetando en distintas, o se van juntando distintos tipos de instrumentos y se construye o se pone a disposición del público a través de un fondo, etc. Claro, ahí mencionar que al final la diferencia que tú señalas es que al final, por ejemplo, Copec, para poder emitir deuda, tiene que poner todo su estado financiero sobre la mesa y decir, ok, todo el mundo los puede mirar porque esta es la situación de la empresa y yo voy a salir a pedir plata. Claro, pero de la otra forma, con prestamistas privados, solamente el prestamista tiene acceso a esa información, entonces es más opaco. Claro, ahora no es que sea, para que no quede la idea como que es medio turbio, ¿cierto?, medio ilegal todo este tema, no. Lo que pasa es que Copec tiene que hacer eso porque Copec está regulado, ¿cierto?, y está emitiendo deuda en un mercado que está a su vez regulado. Entonces, eso implica de que la información que tiene que poner a disposición del público tiene que ser más amplia, ¿cierto?, y tiene que ser eso, información a disposición del público. Claro. Claro, buena salvedad la que señalaste ahí. Oye, como que esto es medio oscuro, ¿cierto? Mercado negro, no, también está menos regulado. Claro, para que no suene como estos prestamistas del barrio Mex, así, claro, prestamistas legales. Oye, bueno, alguna de las características que vamos a mencionar el día de hoy, por ejemplo, es que, claro, es un préstamo, un financiamiento de forma directa o bilateral de tú a tú, que al final se negocia de forma directa entre el prestamista y el prestatario. O derechamente puede ser más de un prestamista, puede ser como un consorcio, una agrupación de prestamistas. Por otro lado, no está cotizado, como decía Andrés, no está disponible para que todos podamos acceder, sino que se hace de forma privada, sino bajo condiciones también que llegan a un acuerdo entre ellos mismos. Y a eso voy, por ejemplo, con que es personalizado, o sea, se estructura de cierta forma que el prestamista privado con el acreedor y a la persona que le prestan dinero definen los términos, la tasa, los plazos, etc. Y al final termina siendo una de las características que tiene un rendimiento mayor a lo que se podría obtener, por ejemplo, en los mercados públicos, porque al final existe esta opacidad de información y además la empresa tiene características particulares que la hacen incapaz de obtener financiamiento de otra forma, de la forma tradicional me refiero. Claro, y aquí es clave lo que tú mencionáis, ¿cierto? Que como es un acuerdo entre privados, en este caso entre el prestatario y el prestamista, o un pequeño consorcio de compañía, aquí es clave, ¿cierto?, la labor que hace el que presta el dinero, ¿cierto?, de evaluar esta compañía, ¿cierto?, de pedir la información,
generalmente lo hacen a través de comités, ¿cierto? Donde hay un comité de gente experta que evalúa cada uno de los instrumentos que se están o que se van a colocar dentro de, por ejemplo, si esto es un fondo mutuo, ¿cierto? Dentro de ese fondo, perdón, un fondo de inversión, no un fondo mutuo. Por la naturaleza ilíquida que tienen estos instrumentos, no se transan como fondo mutuo en Chile, sino como fondo de inversión, que tienen más, o sea, la iliquidez, ¿cierto?, es mayor. Entonces, todos esos instrumentos se van evaluando, ¿cierto? Hay un trabajo importante ahí de análisis, de seguimiento, de doble chequeo, ¿cierto? Que la información que te está entregando la compañía efectivamente sea fidedigna, etcétera. Aquí hay harto trabajo tras bambalinas cuando uno o cuando las compañías de fondos deciden hacer un fondo de deuda privada, independiente del tipo de instrumentos que se vayan a intercambiar, ¿cierto? O a transferir, ¿cierto?, dentro de este fondo. Oye, André, y aquí podríamos volver quizá al viejo ejemplo que usamos en capítulos anteriores del amigo que le prestábamos plata. ¿Cómo vendría siendo esta figura, este ejemplo que dimos en capítulos anteriores de este amigo que nosotros le prestamos plata? ¿Cómo vendría siendo la deuda privada asociada? Bueno, es parecido, ¿cierto? Uno generalmente le presta a los amigos y conoce a los amigos, ¿cierto? Bueno, de repente pueden haber amigos que igual así no te paguen mucho, pero por lo general uno le presta a cualquier desconocido. Pero en el caso de que uno fuese generoso y tuviese ganas de prestarle a un desconocido, no sé, cuando apareció de repente en la calle, te paró, ¿cierto?, en la calle y te dijo, oye, ¿estarías dispuesto a prestarme X cantidad de dinero? Ahí lo que hay que hacer, ¿cierto? Bueno, es tratar de conocer al amigo o a la persona que te está pidiendo dinero, ¿cierto? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Qué tipo de instrumentos te está vendiendo, ¿cierto? ¿Para qué quiere el dinero? Si lo quiere para él mismo, si lo quiere para pagar deuda, si lo quiere para impulsar el negocio, etc. Hay que sacar, aquí en Chile, ¿cierto?, tenemos este famoso documento, el DICOM, que es como el comportamiento de pago o comportamiento financiero de la persona. Bueno, y uno probablemente va a pedir un montón de información, probablemente le va a preguntar, ojalá, a alguien que lo conozca, oye, ¿tú conocías a Esteban, ¿cierto?, que me está pidiendo dinero? ¿Cómo es para los negocios, ¿cierto? ¿Efectivamente paga o no paga? ¿Le va bien, le va mal? ¿Está endeudado? Todo ese tipo de preguntas. Entonces uno haría toda esa radiografía del personaje para convencerse, al final, ¿cierto?, de que vale la pena o no prestarle plata. Entonces cuando uno ya se convenció de que un tipo serio, que probablemente va a pagar, etc. Y lo otro importante, que muchos de estos fondos exigen garantía. Entonces, claro, yo te presto dinero, pero bueno, ¿qué me garantizáis tu parte? Justo te iba a mencionar eso. Tú vas a colocar el auto, no tengo idea, vas a colocar el auto como garantía en caso de que yo no te pague, o perdón, que tú no me pagues, ¿cierto? Bueno, una vez que está todo eso definido, uno dice, ya, te presto, no sé, 10.000 pesos a una tasa X, ¿cierto? Que esa tasa X, por lo general, va a ser mayor que la tasa que le presta el banco, si no, para eso a lo mejor el amigo sea el banco, ¿cierto? Y le pide al banco, por algún motivo no al banco, ¿cierto? O porque el banco, como decíamos, ¿cierto?, es mucho más exigente con las condiciones del préstamo, ¿cierto?, porque es mucho más caro. Entonces, bueno, hay una tasa ahí que va a reflejar al final del día. Claro, de hecho, no sé si en algún momento hablamos de los bonos high yield. Creo que no entramos en ese capítulo. Pero si tuvieras que comparar la tasa, o explicamos quizá mejor los bonos high yield y comparar la tasa como para ver cuál es más riesgoso. Claro, que los bonos high yield son los bonos corporativos, son los bonos de empresa, la emisión de deuda que hace la empresa. Y ahí hay dos categorías generales, ¿cierto? La categoría investment grade y la categoría high yield. La única diferencia, ¿cierto?, es la clasificación de riesgo que tienen estos papeles. Entonces, los papeles más, entre comillas, con menos riesgo se llaman investment grade. Los papeles de compañías con más riesgo se llaman high yield, ¿cierto? Entonces la diferencia entre investment grade y high yield, obviamente, es la clasificación y también un montón de otras características de las compañías. Los bancos, por lo general, ¿cierto?, no son high yield porque son más seguros, tienen, etcétera, más espaldas, los respalda el Banco Central, etcétera. Entonces la diferencia es que la tasa de interés que paga es mucho más mayor en high yield, ¿cierto?, que en investment grade. La otra diferencia es la duración. Por lo general, la duración de la deuda, eso lo hablábamos en el capítulo de renta fija, ¿cierto? La duración de la deuda del investment grade es mucho más largo plazo que la duración de la deuda del high yield, porque como son empresas con, entre comillas, más riesgosas, ¿cierto?, los prestamistas le prestan plata, pero obviamente quieren que le devuelva pronto, ¿cierto? Entonces, si uno comparara esta categoría de deuda privada, se parecería más al high yield, probablemente con una tasa aún mayor, ¿cierto?, porque la duración
también es probablemente sea mayor que la del high yield. Y por la gran diferencia también es que hay que pagar un premio por la iliquidez, porque estos productos de deuda privada son ilíquidos, ¿cierto? Por naturaleza son ilíquidos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviese solamente un fondo con una sola deuda, que sería por ejemplo la tuya, y tú me te comprometiste a pagar en 2028, ¿cierto? Yo tengo que esperar hasta 2028 para que tú me pagues, pues sería ridículo que te pidiese el 2026, oye, págame ahora toda la deuda. No, pues porque el compromiso fue, ¿cierto?, que el 2028 tú me pagabas. Entonces, por eso son más ilíquidos, ¿cierto? Esa es yo diría, la principal diferencia con la categoría de deuda de high yield en los bonos corporativos principalmente. Buenísimo, buenísima ahí aclaración. Creo que valía la pena hacer la diferenciación porque al final esa parte de activos tradicionales igual es una alternativa que uno puede compararlo en términos de tasa. Algún inversionista tiene esas dos opciones disponibles. Oye, dentro de los tipos de estrategias que hay en deuda privada está primero el préstamo directo, o se llama en inglés también direct lending. Entonces, ¿en qué consiste al final? Busca financiar empresas que son de mediano tamaño, no tan chiquititas, y que son para cosas particulares. Por ejemplo, buscar proyectos que quieren ejecutar, adquisiciones, refinanciar otro tipo de deuda, y suelen tener distintos tipos de preferencia de pago. Entre ellas el senior, que vendría siendo como de las primeras prioridades, y después va hacia abajo hasta llegar a la junior. Y entre medio existe una que es como intermedia, que la vamos a mencionar más adelante, que al final es como entre senior y mezzanine, que es la segunda que vamos a mencionar ahora, que tiene que ver con una forma de financiamiento híbrida entre deuda y capital, que en algún momento, si es que la empresa empieza a levantar, esta se podría cambiar por una participación dentro de la estructura del equity de la empresa. Claro, ahí te cambian bonos por acciones, básicamente, a decirlo de manera simple. Claro. Totalmente, entonces al final el rendimiento que uno le puede sacar solamente por ser más paciente y hacer bien este trabajo de apostarle a estas empresas que se pueden reestructurar o refinanciar y pueden sacarle mayor rendimiento al capital es mucho mayor. Que es importante que tiene mayor rendimiento porque el préstamo directo, ¿cierto? La idea es que te devuelvan la plata. Aquí en el MESA te pueden devolver la plata, pero también te pueden pasar parte de la propiedad de la compañía, ¿cierto? Entonces, claro, eso tiene otro costo. Hay que incentivar al inversionista de otra manera, ¿cierto? Eso generalmente es con una tasa mayor, un yield mayor, ¿cierto? Totalmente, y aparte se va a dar la cualidad de que tiene un potencial, el inversionista está viendo un potencial de crecimiento de la empresa, de poder revertir una situación o de crecer. Claro. Por otro lado está la estrategia de la deuda que es distress, que esta al final quiere decir que es empresas que tienen dificultad financiera. Entonces, acá es este tipo de inversión igual es con un riesgo bastante importante, pero el premio puede ser mayor incluso, porque al final a esta empresa al final lo que le va a llegar, ahí tú me corriges, pero al final lo que le va a llegar es como una Ave María, donde al final puede lograr sortear las dificultades de la quiebra y salir airosa y conseguir una reestructuración que aumente el valor de este tipo de inversión, o derechamente se puede ir a quiebra. Claro, entonces ahí la gracia de ese tipo, que son bastante comunes, de este tipo de deuda o esta característica de deuda, como tú dices, ¿cierto? Son compañías que están súper complicadas. Entonces hay grupos de los que se dedican a esto, ¿cierto? Son grupos que buscan este tipo de compañías que están con mucha deuda, ¿cierto? Pero que tienen mucho potencial, y como están con mucha deuda y tienen potencial, por lo general el valor de mercado de estas compañías, o si salieran al mercado, sería mucho más alto. Entonces lo que hacen es que tratan de ordenar esta cuestión y van de alguna forma no solamente ordenando la deuda, sino que además con eso en el tiempo mejorando la gestión, mejorando los números, los ingresos, y hay una suerte de círculo virtuoso entre aprovechar, ¿cierto?, esta compañía que está con deuda o deudas de más, ¿cierto? Y de alguna manera esa reestructuración, ¿cierto?, promete mejores retornos esperados para esta compañía. Totalmente. Son formas de invertir en instrumentos de deuda que tienen un riesgo también considerable. Claro, que ahí la compañía igual se te puede ir de espalda, por mucho que la reestructure, puede terminar quebrando la compañía, entonces eso es un riesgo no menor, ¿cierto?, de este tipo de deuda. Bueno, y las formas de invertir en este tipo de deuda o préstamos como negociados entre privados va a ser directamente a través de fondos o fondos de fondos. Pero existen otro tipo de inversiones que tienen un pelito de distinto con respecto a los que mencionamos recién, que son los productos evergreen o semilíquidos.
Andrés, ¿por qué no comentáis un poquito de eso? Sí, esto es una manera relativamente novedosa de... No es algo que sea nueva, sino que porque es ingeniosa, a eso me refiero. Una manera ingeniosa de poder invertir o darle acceso de este tipo de inversiones, ¿cierto?, a inversionistas, sobre todo inversionistas más pequeños, porque recuerden, como hemos comentado en otros capítulos, tradicionalmente los activos alternativos están pensados para grandes inversionistas, pues, fondos de pensiones, ¿cierto? Los endowments americanos, etc. Entonces, una manera de como poder ampliar, ¿cierto?, el abanico de inversionistas para este tipo de productos son estos productos, los evergreen, que, dicho en simple, es generalmente un fondo, ¿cierto? Un fondo que dentro de ese fondo hay un montón de otros fondos de deuda privada. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Dijimos hace un ratito de que los fondos de deuda privada, así como todos los fondos de activos alternativos, los private equity, por ejemplo, principalmente, son fondos donde uno entra y tiene que estar un tiempo grande, ¿cierto?, esperando a que la inversión se haga realidad, ¿cierto?, que la rentabilidad, ¿cierto?, vuelva al inversionista. Eso es lo que llamábamos, en el capítulo pasado hablábamos de la curva J, ¿cierto? Entonces el producto de Evergreen lo que hacen es que como juntan varios fondos de esa característica, de esos que son a término, ¿cierto?, en distintos plazos, etc. Hay toda una ingeniería para poder hacer eso. Y además le colocan activos líquidos también, por ejemplo, bonos del tesoro o bonos de compañía o bonos bancarios, etc. Entonces lo que hacen es que juntan todo esto y arman un esquema de pago o de aporte y rescate, ¿cierto?, para que vayan entrando inversionistas, la curva J sea mucho más pequeña o mucho más corta de que si esto fuera un fondo de primera emisión, por decirlo así, donde hay deuda que hay que esperar cierto harto tiempo, y además te da la posibilidad de poder salir en algún momento del tiempo y no tener que esperar cierto hasta el año 7, por decir alguna cosa, para que tú puedas recuperar tu dinero. Entonces le dan algo más de liquidez. Son semilíquidos porque aún así no son liquidez diaria, no es todos los días que se puede salir y entrar, sino que hay ciertas ventanas, ¿cierto?, hasta cierto porcentaje del fondo. Generalmente las ventanas son mensuales o trimestrales, algunos incluso anuales. La ventaja es que te dan esta posibilidad de acceder a este tipo de clase de activos, evitando, ¿cierto?, la iliquidez propia de este mercado. No, buenísimo, una alternativa mucho más accesible y para esos inversionistas que de repente quieren retirar el dinero antes de tiempo y no tienen la paciencia suficiente. O que en algunos casos surgen algunas emergencias y tienen que retirar el dinero. Claro, una salvedad sí que son más caros también, porque hay que pagar doble comisión. Hay que pagarle la comisión al fondo original, por así decirlo, al fondo el fondo que es a término, por decirlo de alguna manera, y hay que pagarle la comisión, ¿cierto?, al tipo que administra o a la administradora, ¿cierto?, que se encarga de hacer todo este match del fondo, ¿cierto?, darte liquidez, etcétera. Entonces son un poco más caros, pero obviamente tienen esa ventaja de más liquidez y por tanto también, por lo general, la tasa de retorno de estos fondos también es un poco más baja respecto a los fondos originales. Eso también es importante mencionarlo, pero en un marco o en una digamos, categoría general, ¿cierto? También son una buena alternativa para invertir en activos de deuda privada. Totalmente. Y también como otros activos alternativos o fondos de fondos que también por ahí de repente en los fondos el que invierten a término también tienen un success fee, que al final es una comisión por una gestión exitosa con un rendimiento que de repente se escapa de lo que es la normalidad. Que son al final que lograron una gestión buena y se les recompensa acorde. Oye, lo otro que te quería decir es que te quería preguntar a ti, Andrés, que tú que sabes mucho. ¿Cómo es que los ciclos económicos y las tasas de interés afectan a los activos alternativos en general y en específico a la deuda privada, pensando que estos se volvieron muy famosos hace un tiempo atrás porque estuvimos en un contexto donde las tasas bajaron muchísimo, entonces surgió este apetito por riesgo de las personas de adquirir más deuda o derechamente a tratar de salir a buscar mayor rendimiento en los productos financieros que podían invertir. Entonces ahí fueron surgiendo o se hicieron más populares estos productos de inversión. Entonces te quería preguntar, ahora que la situación ha cambiado un poquito, ¿cómo será que los ciclos económicos y las tasas les puede pegar? Claro, es que ahí la tasa de interés como está más alta en términos relativos. Recuerda que en Estados Unidos todavía la tasa de interés no baja, entonces todavía está en 4,5%. La tasa de interés de política monetaria. Estos productos son más desafiantes, ¿cierto?, conseguir inversionistas para este tipo de productos. Porque claro, si el producto te da un 6% de retorno probable,
y tú ves que la tasa del depósito a plazo en dólares está en 4,5, 5, bueno, ya tú dices, bueno, no, por 1% más, no sé si estoy dispuesto a sacrificar liquidez, ¿cierto? A meterme en algo donde podría aparecer, ¿cierto?, algún problema. Hay un montón digamos, de características que se vuelven relativas y probablemente a favor más de mantenerse en un depósito a plazo en dólares. Ahora, cuando la tasa llega a cero, como tú decías, tiempo atrás pasó eso, evidentemente el 6% que te pague el fondo de deuda privada es súper atractivo versus, ¿cierto?, lo que pueda ocurrir lo que te pueda pagar, ¿cierto?, el depósito a plazo. Entonces, mientras las tasas son mucho más bajas, este tipo de fondos tienen un mayor atractivo versus cuando las tasas están altas. Entonces, lo que ha pasado estos años, como las tasas han ido subiendo, o mejor dicho, subieron y se mantuvieron altas, ¿cierto? Entonces, lo que ha ocurrido es que había una especie de trasvasije, ¿cierto?, entre los fondos de deuda privada y los activos tradicionales, la renta fija investment grade, la renta fija del gobierno, etcétera, de corto plazo, largo plazo. ¿Por qué? Porque las tasas en estos productos todavía están bastante atractivas también. Y los ciclos económicos es interesante porque generalmente cuando el ciclo económico va de caída, ¿cierto?, y estamos en una pseudo desaceleración o incluso siendo más agresivo una recesión de frentón, este tipo de productos, ¿cierto?, se vuelve más complicado porque por lo general la deuda privada, ¿cierto?, son compañías detrás, a veces no compañías grandes, sino que compañías relativamente medianas, que obviamente necesitan de su negocio para poder pagar deuda, ¿cierto?, como todo, ¿cierto? Entonces, cuando el negocio se vuelve más complicado, ¿cierto?, les cuesta más vender sus productos, les cuesta más, digamos, recolectar ingresos, evidentemente tienen más problemas para poder pagar deuda, y eso hace que este tipo de fondos, ¿cierto?, esté más estresado en momentos donde la actividad económica, ¿cierto?, cae. Como lo que comentábamos en el capítulo anterior el tema de los arriendos de oficina en el caso de los fondos inmobiliarios. Claro, el ciclo económico y la demanda idiosincrática se vio muy afectada. Bueno, pasemos ahora al caso de, hablemos un poquito de los hedge funds, de los fondos de cobertura. Bueno, los hedge funds son un tipo de inversión que tiene un poco más de flexibilidad, tiene menos regulaciones, más flexibilidad y al final los gestores pueden tratar de usar alternativas, por ejemplo, con productos más complejos que requieren una gestión obviamente un poco más cuidadosa, más meticulosa. Entonces, ¿cómo nacieron estos productos? Al final estos productos nacieron de la necesidad de tratar de cubrir ciertos riesgos a los que las inversiones se ven afectadas. Por ejemplo, el tipo de cambio. Por ejemplo, si tú sales a invertir en, no sé, imaginemos renta variable en países de Asia emergente o Europa. Hay algunas empresas o tipos de inversiones que van a estar asociados a un tipo de moneda, pero yo quiero invertir en dólares o en pesos, por ejemplo. Entonces tengo que tratar de cubrirme de ese riesgo particular, porque si no el retorno se ve un poco manchado, por decirlo así, y tiene al final otro movimiento al deseado. Entonces así fueron surgiendo este tipo de fondos que después fueron migrando a otros tipos de estrategias y se volvieron más complejos. Entre ellas, por ejemplo, ahí tú vas a explicar un poquito más, pero las ventas, irse largo, irse corto, ocupar estrategias apalancadas, etc. Claro, en general, como tú bien mencionas, los hedge funds son un producto alternativo, distinto a lo que hemos conversado, ¿cierto?, de deuda privada, etc. Son un producto alternativo porque, como dijimos la vez pasada, no son ni acciones ni son bonos, por eso son alternativos, ¿cierto? Entonces, todo lo que es ni acción ni bono o depósito a plazo, eso está en una categoría distinta que se llama alternativo. Y lo que hacen, es como tú bien dices, ¿cierto?, es una estrategia en particular que quieren seguir y todo lo demás, ¿cierto?, lo cubren. Por eso hacen la cobertura de todos esos riesgos que no son propios de la estrategia principal que ellos quieren seguir, ¿cierto? Y, por ejemplo, están estos long short, ¿cierto?, o tratar de obtener, ¿cierto?, solamente ganancias con poca volatilidad. Bueno, entonces van largo y corto en algunas acciones respecto al S&P, por ejemplo. Están los global macro, que es, por ejemplo, aprovecharse del desacople de moneda, del desacople de tasas de interés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, solamente el desacople de tasas de interés y todos los riesgos asociados a eso, moneda, principalmente moneda, los cubren, ¿cierto? Hay un montón de estrategias, aquí hay de todos los sabores y colores que uno quiera, para todos los países que uno quiera y para todas las regiones que uno quiera, pero la gracia es eso, es tomar una estrategia en particular y hacer cobertura de todas las otras estrategias que puedan contaminar, ¿cierto?, esta estrategia principal. Oye, Andrés,
Y expliquemos un poquito lo que significa eso de irse largo, irse corto con respecto a una estrategia, una visión puede ser tasas, puede ser bonos del tesoro, acciones, para que los auditores ahí entiendan un poquito este término bien utilizado en inversiones. Claro, quizás lo más fácil es con acciones, ¿cierto? Que como el ejemplo más clásico. Por ejemplo, supongamos que yo armo un fondo con, invento, 50 posiciones. 50 acciones del Standard & Poor's 500. Entonces, lo que siempre quiero tener es ganancias, ¿cierto? Y cubrir la volatilidad, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay todo un análisis de las compañías, ¿cierto? Tanto de las compañías buenas, o sea, compañías que yo veo que en el futuro pueden rentar bien, como las compañías, entre comillas, malas, en el sentido de que yo veo de que en el futuro pueden andar mal. Entonces, lo que hago es que me voy largo o compro, por decirlo de alguna manera, las compañías en las que tengo una buena percepción y me voy corto o me voy en venta, ¿cierto? Las compañías o hago una venta de las compañías que tengo una mala percepción. Entonces la idea es que las compañías en las que estoy largo, ojalá suban, y las compañías en las que estoy corto, ojalá caigan, porque así voy a ganar yo, ¿cierto? Entonces, si uno suma esas dos cosas, debería tener un retorno bastante elevado y probablemente, ¿cierto?, mucho mayor que el índice del Standard & Poor's 500, qué sé yo. Un poco más compleja explicar la estrategia corta porque tiene algunas particularidades, ¿cierto?, de tener las acciones, etcétera, pero esa es la idea esencial, ¿cierto?, de alguna manera poder tener esas acciones e irse corto, ¿cierto?, en aquellas acciones que vemos poco atractivo en el corto plazo. Perfecto. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, si estáis muy positivos en la 7 magnífica versus con respecto al resto del S&P, tú podrías tratar de apostar a eso y irte corto en el resto del S&P. Claro, las otras 493 empresas, ¿cierto? Entonces dice largo en la 7 magnífica y se corto en las 493. Y eso obviamente tiene un riesgo importante porque si te equivocas en esa estrategia y te pasa todo lo contrario, tu parte corta que debía haber rentado positivo puede rentar muy negativo. Y como por lo general, ¿cierto?, son acciones en préstamo, hay que dejar garantía. Hay otras particularidades que hacen que ese tipo de estrategia sea más frágil o más complicada, ¿cierto? No es tan simple. Y los riesgos se amplifican mucho más, como tú decís. Evidente, claro. Oye, dicho esto, ¿crees tú en tu experiencia de los años que llevas en el mercado financiero que los hedge funds, porque quiero entrar en un tema cortito, así rápido, se le ha criticado mucho a los hedge funds que en el largo plazo no le ganan al S&P, pero también tiene que ver un tema las comisiones y bueno, y las estrategias que siguen en particular. ¿Tú crees que siguen siendo una alternativa válida para invertir hoy en día? Bueno, los comparan harto con el S&P, ¿cierto? Sobre todo a los long short de equity, pero yo creo que ahí la diferencia es que, como toda comparación, es una comparación medio injusta, porque si tú tienes un producto que es long short, con algún objetivo definido, estos tipos de productos tienen varios objetivos. Por ejemplo, yo conozco uno que es para acciones chinas, donde la idea del fondo no es ganarle a los índices chinos, al Shanghai Composite o cualquiera, sino que la idea del fondo es que la volatilidad sea al menos la mitad o un tercio de la volatilidad del índice. Y claro, tú en retorno dices, oye, el fondo de retorno anda por ahí con el índice, pero efectivamente cumple su promesa de una volatilidad un tercio o la mitad, ¿cierto?, del índice. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no le gana al Shanghai Composite probablemente en el muy largo plazo, pero cumple con la promesa de tener menos volatilidad. Entonces, mi punto es que este tipo de fondos hay que compararlos con yo diría primero, evaluar que lo que prometen lo cumplen, y segundo, evaluarlo con cosas que sean relativamente parecidas, ¿cierto? Entonces, comparar todos los hedge funds contra la acción americana, me parece que es un poco injusta esa comparación, porque no necesariamente estamos hechos para eso. Y además, si uno va a comparar contra la acción americana, bueno, compre el índice de acción americana. Si usted no quiere coberturas de ningún tipo, bueno, olvídese las coberturas y compre de frentón, ¿cierto?, el índice o el ETF del S&P 500 y nada. La gente que compra este tipo de fondos no los compra tanto por la promesa de retorno. Lo que más compran este tipo de fondos es más bien la promesa de cubrir riesgos que eventualmente te podrían, ¿cierto?, golpear de manera negativa. Eso son lo que yo diría que es el principal objetivo de la gente que compra este tipo de fondos. Perfecto. Sí, o sea, el mensaje al final igual es tratar de no complejizar demasiado las inversiones, siendo innecesario. Y las inversiones no son siempre 100% acción americana, pues Ni tecnológica. Ni tecnológica, claro. Oye, Andrés, por otro lado, nos queda otro tipo de activo alternativo que son los activos reales. Los activos reales, al final, tienen un valor intrínseco bien particular. Por ejemplo, dentro de estos podríamos mencionar, por ejemplo, el oro,
el trigo, la madera, el cacao, el chocolate, El cobre. incluso el arte, Claro. también el cobre. ¿En qué tipo de situaciones o estructura de portafolio tú crees que podrían venir a complementar un poquito el retorno esperado? Sí, se ha discutido harto este tema de en qué tipo de fondos o qué tipo de portafolios, como tú dices, caben este tipo de productos. Yo no tengo mucha claridad, para ser honesto. Lo que yo he estudiado de esto es que, mi conclusión de lo que he estudiado de esto es que más bien son productos medios de nicho, ¿cierto? Es como, y a mi parecer, son más bien como los accesorios que hacen que tu portafolio tenga algún epsilon distinto a otro portafolio. Es como cuando uno se compra el auto, ¿cierto? Y le dice, ya, mira, le voy a colocar vidrios polarizados. No tengo idea. Pues el auto va a andar igual sin vidrios polarizados, ¿cierto? Va a cumplir el objetivo de llevarte a donde sea, pero quizá con vidrios polarizados se ve más simpático, y quizá cuando hay mucho sol, bueno, efectivamente cumple algo de rol, ¿cierto? Al final es como la choreza. Claro, aquí también, ¿cierto? Uno puede comprar, no sé, pues puede comprar el cobre, puede comprar la madera, el arte, ¿cierto? Para algún tipo de estrategia, darle algún tipo de sabor distinto a la cartera o de portafolio. Pero a mí me cuesta ver como las bondades de cuando este tipo de fondos, perdón, de cuando este tipo de productos, ¿cierto? Efectivamente te agregan más valor dentro de tu portafolio general. Más valor comparado con tener más renta fija, comparado con tener más renta variable, comparado con tener quizá más deuda privada o más, etc. Por ejemplo, el oro es un caso particular porque en los últimos años, probablemente con toda la incertidumbre que ha habido política monetaria, la incertidumbre que ha habido respecto al mundo, ¿cierto? Tanta guerra, etc., como que la gente compra oro como una especie de refugio. Entonces el oro ha subido de manera importante y claro, si uno quiere cubrir un riesgo de que el mundo tal como lo conocemos, ¿cierto?, cambie radicalmente, quizá el oro es una forma de cubrir ese riesgo y te va a generar un grado de protección distinto a no tenerlo. Pero ahora que siempre sea bueno tener oro en la cartera, no está tan claro, ¿cierto? Entonces yo creo que son más bien tipos de activos que agregan algo de valor, no necesariamente, ¿cierto?, para todos los eventos, ¿cierto?, funcionan bien. Totalmente. Ahora, la forma de invertir en estos activos generalmente no siempre es a través de ETF. De repente las formas de invertir en esto son un poco más complejas, se necesitan derivados y no siempre están las capacidades de un inversionista retail, por ejemplo, en poder manejar estas inversiones dentro de su portafolio. Por ejemplo, algunos hedge funds, los que comentábamos recién, tienen este tipo de tienen este tipo de productos dentro de esos fondos, ¿cierto? Entonces, hacen estrategias de commodities, hacen estrategias de commodities como el oro, petróleo, cobre, etc. Entonces, sí, lo hemos dejado para el final porque son más bien como tú decías, ¿cierto?, accesorios para un portafolio, más que estrategias puntuales que pesen mucho dentro de una cartera. Claro. Bueno, ya hemos conversado harto con respecto a lo que nos faltaba de los activos alternativos, deuda privada, hedge funds, entre otros. Ha estado bastante interesante acá la clase magistral que nos ha dado don Andrés Vicencio, como siempre. No, nada de clase. Yo siempre aprendiendo también, no solamente tratando de aportarle a ustedes, sino que también aprendiendo de los años de experiencia que tiene Andrés en el mercado financiero. Así que espero que les haya gustado. Andrés, ¿algunas palabras? No, como siempre, despedirnos, ¿cierto? Agradecer los feedback que nos han llegado, sobre todo del programa anterior del Activo Alternativos. A mí me llegó harto feedback. Así que agradecerle a los que escuchen esto con sus comentarios, ¿cierto? Esto nos ayuda a crecer más, a mejorar este tipo de conversaciones, ¿cierto? Y ser un aporte finalmente para todos ustedes. Y eso, muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Eso. Por último, quiero agradecerle a todos y que si por favor les gusta esto, encuentran que les está sirviendo, por favor envíenselo a quien crean que le pueda servir. Así que eso. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.